Vamos a hablar, como lo hacemos cada lunes, con la doctora Ana Trigud. Sí, Hoy vamos de salud, día importante, obviamente. aparte. Hoy vamos a hablar Día Mundial del SIDA. Sí. Primera cirugía fetal de columna en el sistema público, y los genes o los hábitos determinan cuánto vivimos. ¿Es así? Es una pregunta. ¿Los genes o los hábitos determinan cuánto vivimos? Pero eso es nuestro último tema del día. Último tema, tal Empecemos cual. con Día Mundial del SIDA. Fue ayer, domingo 1 de diciembre. Es una iniciativa de Naciones Unidas desde el año 1988, Sí. cuando aproximadamente inició en los 80 la epidemia de VIH-Sida. Sí. Se buscaba visibilizar este problema de salud. Y también se busca recordar a todos aquellos que murieron por VIH-Sida. Uh-huh. Casi 40 millones de personas en el mundo viven con VIH. Y en 2023 se enfermaron 1.300.000 personas y murieron 630.000 personas el año pasado. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Esto pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica. Porque realmente es uno de los ejemplos donde el conocimiento científico pudo primero definir el problema, encontrar la causa y después desarrollar los tratamientos y desarrollar tratamientos cada vez más efectivos. Y ahora, con los tratamientos que hay, el virus se puede negativizar en la sangre. Eso quiere decir que la persona que vive con VIH no tiene ninguna de las consecuencias ni de las complicaciones, y además de esa manera no lo transmite a otras personas. Es decir, es doblemente importante en cuanto a que se le asegura a esa persona una buena salud y que se asegura que la infección deje de transmitirse. El tema 2024 es: tomemos el camino de los derechos. Mi salud, mi derecho. Porque ¿qué visibiliza las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud? Que es necesario tomar el camino de los derechos humanos, es decir, el derecho a la salud, para que el VIH-Sida deje de ser un problema de salud pública. Y si esto se hiciera, podría dejar de ser un problema de salud pública en el año 2030, es decir, en 6 años. ¿Qué querría decir esto? Primero, el tema de que haya una equidad de acceso al sistema de salud, que todo el mundo pueda acceder, que todo el mundo pueda hacerse un diagnóstico y que todo el mundo pueda recibir un tratamiento. Y después también es muy importante el tema de la discriminación, porque a veces estos problemas no es que ahora es un problema más de las poblaciones minoritarias, no, pero también están afectadas poblaciones que pueden estar discriminadas y que esta discriminación puede limitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, como la comunidad LGBT, queer, etcétera, las personas VIH positivas y con SIDA que también pueden sufrir discriminación, y todos los temas de género, ¿no? Porque la transmisión puede ser consecuencia de la violencia sexual también. Claro. Así que bueno, como la salud como derecho, que es un eje que venimos hablando todo este año en las columnas, y como que acceder a la salud sea un derecho, podría hacer que este problema se controlara a nivel salud pública en 6 años. Uh-huh. Claro que para eso hay que tomar una cantidad de acciones, tiene que haber una cantidad de presupuesto, que bueno, después las cosas, estas organizaciones fijan metas, fijan años y después nada de eso se cumple, aunque hay países que asumen la responsabilidad de llevar esas políticas adelante y cambian su realidad. Bueno, ¿qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, una disminución de las defensas que se adquiere por la infección por VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es el estadio final de esa infección. La infección se produce en un momento dado, ya sea por vía sexual, que es lo más habitual, ya sea relaciones sexuales genitales, orales o anales. Se produce por el contacto con sangre, ya sea en un accidente o la inyección intravenosa de drogas, o por contacto vertical, es decir, de la mamá al
Bebé. hijo, ya sea en el embarazo o en la lactancia. En la lactancia también. También Qué loco, si la ¿eh? mujer tiene virus circulando, es decir, si la mujer está en tratamiento y está negativa para el virus, no. Claro. Pero si hay virus circulando, sí Claro. se puede transmitir a través de la leche materna. Mira, eso no sabía yo. A partir de ese momento, que muchas veces puede pasar desapercibido, sin síntomas, o puede dar síntomas inespecíficos como una gripe, el virus empieza a reproducirse en el cuerpo y a lo largo de años va deteriorando el sistema inmune, y cuando el sistema inmune está muy deteriorado, aparecen las enfermedades que llamamos oportunistas, ya sea cáncer o infecciones que en personas con un sistema inmune fuerte no son comunes, pero que en estas personas con un sistema inmune debilitado, Claro. no solo que aparecen, sino que son gravísimas y pueden causar Claro, no la tienen muerte. defensa. El SIDA es la fase final de la infección por VIH. Claro, claro. Como es tan larga esta enfermedad, nos da tiempo a detectarla mucho antes del SIDA si accedemos al sistema de salud, Claro. haciendo un simple análisis de sangre. Están los análisis convencionales que se hacen muchas veces en el embarazo o cuando uno va a un control médico, pero también hay unos análisis rápidos que se hacen, por ejemplo, en forma gratuita en la Fundación Huésped en Capital. También en los centros de salud de Capital se puede acceder al análisis gratuito, que es en el momento. Una gotita de sangre en el momento y a uno le dicen positivo o no. negativo. Si es positivo, hay que confirmarlo con estudios posteriores, no asegura que sea VIH. Pero bueno, es re sencillo y está accesible poder hacerlo. Ana, en América Latina el número de personas que mueren por causas relacionadas con el SIDA disminuyeron de 42.000 en el 2010 a 30.000 en el 2023. Bueno. Esto significa porque pasó de ser una enfermedad letal a una enfermedad crónica. Sí, igual esto estamos hablando de los 80, y cuando yo me recibí, es decir, fin de los 90 empezaron a aparecer los primeros tratamientos y a partir por ahí de los 2000 empezó a ser una Claro. enfermedad crónica. Claro. Más o menos te digo la cronología, eso no Sí, lo sí, tengo, sí, pero sí. más o menos así. Pero bueno, si están en disminución los casos, quiere decir que bueno, que hay acciones que están dando resultado. Entonces, toda esta evolución tan larga nos permite detectarla. Si la detectamos a tiempo, se puede hacer el tratamiento. Si se puede hacer el tratamiento, se puede negativizar el virus en sangre. Y una persona, Ana, que, digamos, tiene SIDA, ¿hace una vida normal? SIDA es la infección terminal, Sí. es una situación grave. Una persona que tiene SIDA tiene que recibir no solo tratamiento para el VIH, sino para la enfermedad que apareció, ya sea un cáncer o una infección grave. Claro, o sea que si logra salir de eso, puede volver atrás. O sea que... Puede, decir, es grave y se puede morir. Claro. Pero si logra salir adelante con todo el tratamiento, puede volver atrás, puede negativizar el virus y puede estar infectado de Y lo- VIH sin tener y SIDA. lo primero sería el VIH ese. Claro. Claro. Y no sé la pregunta que me hiciste si la aplicamos a la infección por VIH. No. Yo lo que preguntaba, si una persona tiene VIH, ¿no es Sí. cierto? Sin llegar al SIDA, Sí, que es esta etapa como final, digamos, ¿no? sí. Con los tratamientos que hay hoy. Puede negativizar y puede tener una vida perfectamente normal, Eso. por supuesto, tomando sus medicamentos y haciendo sus controles periódicos para ver que esté Y todo una bien. persona que- Incluso a veces los médicos Sí. logran suspender Sí. los tratamientos y seguir controlando a ver si todo sigue negativo. Ahora- si se llega a positivizar o empiezan el virus o empiezan a bajar las defensas, hay que retomar el tratamiento. Claro. Bueno, todo eso ya es seguimiento específico de la gente de los médicos que se dedican a VIH. Si es negativo, yo no contagio. Si es positivo, contagio. Tal cual. Puedo Ah. contagiar, no es 100%. De todas Si maneras- logro negativizar el virus que circula en mi cuerpo, no hablamos de curación, porque no se sabe si se puede reactivar a futuro, Claro. pero sí vida normal y no transmisión, Claro. que es importantísimo. Y sí, fundamental para que esto no se propague también. Así que bueno, es importante hacerse ese chequeo en el embarazo, fundamental. Normalmente se hace, las mujeres que llegan a controlar el embarazo se le Sí, hace siempre todas. se hace el análisis. Sí, bueno, por ahí hay mujeres que no tienen acceso a hacerse Sí. su control del embarazo. Ahí tenemos una dificultad. Y después, sobre todo, si uno estuvo en situaciones de riesgo, es decir, de sexo sin protección, con personas que uno no conoce su estado o no conoce, bueno, ahí es bueno hacerse el chequeo, que hay que dejar pasar 3 meses de periodo ventana
para estar seguros que si un resultado negativo es negativo. Ahora, Ana, ¿tiene que ver, por ejemplo, África es uno de los lugares donde hay mayor porcentaje en estadística, ¿no?, de esta enfermedad? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con las faltas de políticas de la salud pública? Claro, bueno, lo preventivo... del no acceso a la salud. Totalmente. Lo preventivo es fundamental. El sexo con preservativo desde el principio de la relación hasta el final de la relación, en todas las relaciones, protege, y de esa manera, no solo todas las relaciones, sino también todas las vías de actividad sexual, oral, anal o genital. Claro. Protege, es decir, que esa es una forma para no contagiarse. Y bueno, para que esto suceda también es fundamental la educación sexual en las escuelas, y también hay medicación para usar como preexposición y postexposición. Pero bueno, esto no es un acceso tan fácil, y además, por ejemplo, esto se usa en un accidente de laboratorio. Si una persona se pinchó con una aguja, estaba manipulando el virus del VIH, se le da la medicación postexposición. Pero con una relación sexual es difícil, salvo que uno tuviera certeza de que tuvo relaciones con alguien que es positivo. Claro. Es difícil que uno recurra a eso, porque en general uno no sabe que uno está expuesto a esta situación, ¿no? Y bueno, y el tema también de cuando se decide en una pareja dejar de cuidarse con preservativo, sería muy importante hacerse el chequeo, no solo del VIH, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual, ver que las dos personas estén negativas antes de dejar de cuidarse con el preservativo. Claro. Y bueno, y que no haya terceros, o que si llega a haber terceros, sea con protección 100%, ¿no? Porque bueno, estas son las formas que finalmente se transmite la infección por vía sexual. Ana, estaba pensando, ¿no?, en esto que tiene que ver con el VIH y el SIDA, y pensaba en África, por ejemplo, que las estadísticas son tan altas. Hablamos también de SIDA, porque al no ver políticas públicas de si salud, no se accede Claro. al sistema de salud, no hay diagnóstico, Claro. no hay tratamiento, Claro. irremediablemente Llegás- en X cantidad de tiempo, que pueden ser años, se va a llegar al SIDA. Claro. Pero bueno, hay mucho para hacer. Por suerte no estamos en la situación de África, sin embargo, se está desfinanciando el sistema público de salud, se están desfinanciando los medicamentos y la cobertura de medicamentos. Ya lo hablamos en una columna hace poco, la gente con VIH está con dificultad para acceder a la medicación, que estaba cubierta por el Estado. Hay desfinanciación de los centros de salud, menos entrega de preservativos. Y hay como una quita de apoyo, podemos decir, a la educación sexual integral. Es decir, todos los componentes como para que este problema pueda crecer más que disminuir. Obviamente. Después, bueno, están también las acciones individuales, de cómo cada uno se cuida, pero todo esto depende de las políticas públicas, ¿no? Tanto Claro. de salud como de educación. Tal cual, es el eje. Es el eje. Tal cual. Ana, primera cirugía fetal de columna en el sistema público. Punto importante también. Sí, qué buena noticia, qué lindo hablar de buenas noticias en salud. El día domingo 24 de noviembre, en el Hospital Fernández de Capital, se hizo por primera vez esta cirugía fetal de columna en el sistema público argentino. Es una cirugía, que en privado ya se hacía, pero que en el sistema público se hizo por primera vez. ¿Es costosa? Por supuesto, es algo de alta complejidad. Se opera a una mujer embarazada, ¿no?, cuyo feto femenino, masculino, no importa, tiene una malformación, congénita, en este caso una malformación de columna, y se opera, digamos, para decirlo fácil de entender, al bebé en la panza de la mamá. Ay, por Dios. Antes de que nazca. Qué increíble. Es decir, se puede detectar por ecografía la malformación y se puede operar. Esta no es la única malformación que se puede corregir durante el embarazo, antes del nacimiento. Este feto tenía mielomeningocele. No se le terminó de formar bien la columna vertebral. Ay, mi amor. La columna vertebral envuelve a la médula espinal. La médula espinal lleva todos las
informaciones del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Si esto no se forma bien, puede haber parálisis, sobre todo en miembros inferiores, puede haber falta de control de esfínteres, y en el proceso que se produce mientras se va formando el producto de la gestación, una capa que es plana se tiene que convertir en un tubo. Y ese tubo se tiene que cerrar de la cabeza hasta, digamos, el coxis. Y ahí se forma después todo lo que es el sistema nervioso central. El cerebro, tenemos en la cabeza el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Claro. Todo el sistema nervioso central. Si alguna parte no se cierra bien, claro, todo eso no se forma bien. Por ejemplo, la forma más grave de que no se cierre el tubo neural es la anencefalia, que no se forma el cerebro, que es una malformación incompatible con la vida. Claro. Pero acá es una malformación menor, hay una parte de la columna que no se cerró, entonces intervinieron a esta mujer en la semana 27 del embarazo y corrigieron esa malformación. Eso no quiere decir, la mujer ya fue dada de alta estos últimos días, así que salió todo bárbaro. Esto no quiere decir... ¿Cuánto tiempo estaba de gestación? 27 semanas. 27, ay, nada, ya estaba así. Sí, un poco más que la mitad del embarazo, claro, ¿no? Claro. Esta cirugía fue un éxito. Esto no quiere decir que en el recién nacido sea un recién nacido normal. Es decir, se hace todo lo posible, claro, y después hay que ver luego del nacimiento qué tiene a nivel neurológico, si tiene algo, si no, si algo se pudo algo, claro, corregir o cuándo, claro, bueno, y después tendrá que recibir su estimulación o lo que corresponda, ¿no? Pero, ¿qué es lo relevante de esto que estoy contando? Una cirugía, como es la cirugía intraútero de columna vertebral, que se hacía solo en privado, se pudo hacer en el sistema público. Esto abre las puertas a que la gente que no tiene cobertura pueda recibir esta cirugía. Tanto las mujeres embarazadas que tienen un feto con esta malformación se benefician, como obviamente el feto. Entonces, acá es otra de las formas en las que el sistema público hace que el país sea un lugar más equitativo. Es decir, sí, a esto, hasta ahora, solo tenían acceso las personas con cobertura. Claro, es imposible pagarlo para alguien privado, que... En el ámbito privado. Tal cual. El que no, bueno, tiene el bebé con su malformación sin hacer los tratamientos posibles. Y creo que acá hay otra cosa que es súper interesante, que es el sistema público y el sistema privado no son entidades separadas. No. Uno se alimenta del otro. Miren cómo fue esto. Un médico del Hospital Fernández creó el servicio de medicina intrauterina del Hospital Austral. Mira. Y la gente del Hospital Austral desarrolló esta técnica y estuvo colaborando con los médicos del Fernández para que se hiciera en el Fernández. Mira. Qué bárbaro. Es decir, se retroalimenta lo público y lo privado. Somos en general los mismos profesionales de un lado y del otro. Claro, el sistema privado se nutre de un montón de profesionales, no solo médicos, que se formaron en el sistema público, en la universidad pública, por supuesto, pero también en los hospitales públicos. Claro. Entonces, no son dos compartimentos estancos separados. No. Uno fortalece al otro y es importante tener los dos fuertes. Así como hay cosas que por ahí en el Estado y en el sistema de salud pública no funcionan tan bien, se logran cosas, esto es algo de altísima complejidad, es algo importantísimo. Es decir, la solución no es de financiar la salud pública, la solución puede ser hacerla más eficiente, claro, pero nuestra salud pública tiene un montón, claro, de instituciones y profesionales súper capacitados, que además alimentan al sistema privado de salud. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, eso también para tener en cuenta, porque la realidad es que se ha generado una guerra entre lo público y lo privado, cuando en realidad esto debería ser una combinación de ambas partes, ¿no? Tal cual. Y equitativo para todos. ¿Los genes o los hábitos determinan en las personas, en cada individuo, cuánto podemos vivir o cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Quién sabrá? ¿Quién pudiera saberlo, ¿no? Pero estos investigadores de China hicieron este estudio de investigación que se publicó en el British Medical Journal, una revista médica importante,
y analizaron los datos de una base de datos del Reino Unido que se llama Biobank. Una base de datos que incluía más de 350.000 adultos, una población muy grande, que se reclutaron entre 2006 y 2010 y se les hizo un seguimiento hasta 2021. Es decir, entre 11 y 15 años de seguimiento con un promedio cerca de 13 años. En ese periodo se produjeron más de 24.000 muertes. Entonces, lo que pudieron estudiar en este estudio, ¿quién tuvo más posibilidad de morir? Sí. Y para eso clasificaron a las personas del estudio en 3 categorías genéticas y en 3 categorías de hábitos. Genéticamente, los que tenían una esperanza de vida genéticamente corta, que eran el 20%, media, el 60%, o larga, el 20%, según una combinación de genes. Sí, sí. Y, por otro lado, 3 categorías de hábitos. Hábitos desfavorables, 21%, hábitos intermedios o hábitos favorables. Sí. Intermedios el 56%, siempre la población más grande es la del medio, y favorables el 23%. ¿Qué hábitos? Todos los hábitos saludables. Hicieron como un compendio de hábitos. Actividad física, alimentación, consumo de tabaco y de alcohol, peso y sueño. Y entonces estudiaron cuánto impactaban los genes y cuánto impactaban los hábitos en la mortalidad. Sí. Los que tenían genes de vida corta, Sí. hablamos de vida corta o prematura cuando la muerte se produce antes de los 75 años, tuvieron 21% más posibilidad de muerte temprana que los que estaban en el otro extremo, que eran los de genes de vida larga. Sí. Mira vos. ¿Bien? Los que tuvieron hábitos desfavorables, es decir, malos hábitos de salud, tuvieron 78% más posibilidad de muerte temprana que los que tuvieron los hábitos más favorables. Y cuando se sumó la predisposición genética más los hábitos, el grupo que tenía peor predisposición genética y peores hábitos tuvo el doble de posibilidad de muerte prematura que el resto, que los que estaban en el otro extremo, digamos. Entonces, por un lado, el efecto de los genes y de la actividad física son independientes. Y por el otro lado, lo que dice este estudio es que los hábitos pueden atenuar marcadamente el efecto de los genes. Es decir, los genes los tenemos, Sí. y de los genes no podemos huir. Zafar, Claro. tal cual. No podemos Pero zafar, no- nos pero- traen cosas buenas pero también, no- por pero supuesto, los- son propios, son nuestros. Pero los podemos ayudar. Los podemos Claro. ayudar con hábitos saludables y atenuar marcadamente. Claro. ¿Cuáles eran los hábitos? Los voy a repetir, son los de siempre, ninguna novedad, chicas. Hacer actividad física, alimentarse de manera saludable, Tal cual. no fumar, consumir alcohol moderadamente. Ahora se está diciendo incluso cada vez más alcohol cero. Sí. Y controlar el peso y dormir bien. Todo eso hace que nuestra Ninguna de las cosas, predisposición bueno, sí, no genética... fumo, es lo único, bien, no bien, fumo y no tomo alcohol. bien. Nunca es tarde igual para empezar, porque también Dormir bien, no hay duermo. que pensar que tenés hijos chiquitos y que es un momento por ahí difícil para poder cumplir con esto, pero tus hijos no van a ser chiquitos para siempre. Claro. No, eso es verdad. Y a cierta edad, por ahí podés decir, bueno, ahora voy a priorizar mi salud. Ujú. Entonces, ¿qué es lo interesante de este estudio de investigación? Son más los hábitos que la genética lo que te determina Sí. cuánto vamos a vivir. Entonces, todo lo que podamos sumar a nivel hábitos saludables, bienvenido. Aunque no sea perfecto, nos protege un poco de la genética que tenemos, sobre todo yo no tengo una genética súper longeva. Hay familias muy Claro. beneficiadas No, pero por además, eso. si no te quedás Pero- tranquila, a ver, en una zona de confort y decís, bueno, no, sí, yo tengo esta genética, voy a durar eternamente. No, yo y no. en realidad no es así. Yo creo que hay que ayudar. Hay que ayudar porque además cada Hay vez que se preguntarle demuestra a Mirta, más a Mirta que- Legrand, ¿cómo hace? Bueno, no sé qué hábitos tendrá Mirta, Por eso. pero porque- viste que también la hermana de Mirta murió hace relativamente poco, es 2 decir, años. que probablemente la plena pandemia. Hay una genética. genética la favorece, Bueno, pero Josecito bueno, también. El hermano Josecito murió un año antes que Claro. la hermana Goldie. Sí. Y también. ¿y era un poco más grande o un poco Era más el joven? mayor, era el mayor, sí. Bueno, es decir, probablemente algo de la genética lo favorece,
pero bueno, también por ahí lo que han hecho a nivel hábitos. Hay gente también que tiene los peores hábitos y que vive muchísimo y no se enferma, ¿no? Sí, es verdad. Siempre está la excepción a la regla, pero cuando miramos poblaciones en general, Sí. cuanto más incorporemos hábitos saludables, podemos atenuar los efectos de la genética. Creo que esto para los que no tenemos una genética tan buena es un aliciente. Es un aliciente. Pero bueno, tal yo cual. también siempre pienso, bueno, por ahí uno no puede ir contra la genética, uno nunca sabe, Claro. pero por lo menos decir, bueno, también mientras tanto vivo lo mejor que puedo. Claro. Porque todos estos hábitos saludables también nos traen un bienestar a Obvio, corto y mediano obvio, plazo. No obvio, necesariamente obvio. vivir más, aunque si vivimos más Bienvenido y sea, bien, tal cual. bienvenido. Sí, tal cual, pero es verdad eso, porque... Yo creo que lo único que yo debiera tener para poder vivir es mucha guita. Yo si tengo mucha guita ya Bueno, a tengo ver. tema resuelto. A ver, el factor económico obviamente que tiene un peso, Y sí. más vale, pero no todo el mundo que tiene mucho dinero tiene los hábitos más saludables No, bueno. del mundo, por ni todo el supuesto. mundo que tiene mucho dinero vive mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, si uno puede tener mucho dinero y ponerlo a favor de su salud, por supuesto, bienvenido. Para mí Como también. esa situación probablemente no se nos dé, Mariela, tenemos que buscar otras Pero la estrategias. reconferencia, por favor, no puede No, ser. para mí también tiene que ver el gordo de aparte, Navidad me quiero ganar. con la cuestión, me parece a mí, con la cuestión emocional. Tiene En que eso ver- también nos tenemos que cuidar. Yo creo que las personas que están más vinculadas, que interaccionan, que tienen una vida Sí, eso social, también, lo hemos las hablado en la mantiene sanos columna y los tiene un mantiene sanos de impacto. acá, aparte. Sí, y la gente que tiene más vínculos sociales, Sí. digamos, positivos, vive más también. Sí, sí, eso También. me parece que es un dato importante a tener en cuenta y eso lo podemos manejar nosotros. No, porque en realidad está en nosotros esto de la interacción. Todo el lo que es hábitos, vincularnos. ellos no tuvieron en Claro. cuenta en este estudio el tema de el manejo del estrés, ¿no? Pero a esto habría que agregarle el manejo del estrés, que implica hacer actividades que nos permitan descargar, Claro. ya sea actividad física, actividad artística, Obvio. vida social, lo que a cada uno, meditación, lo que a cada uno le sume. No, y además entender que también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que nos generan satisfacción y no tiene que ver con lo monetario. Es decir, no siempre tiene que haber una cuestión monetaria de por medio, sino cuestiones que a vos te hacen sentir bien, que te dan gratificación, que te dan otros resultados positivos más allá de lo económico, más allá de que lo económico siempre es un punto importante. Todo esto se ¿no? puede hacer sin dinero no, porque estamos hablando de una alimentación saludable, pero con un presupuesto acotado. Claro. Ahora, esto que estamos viviendo de lo económico, de los aumentos, de que los sueldos se quedaron respecto a los gastos y que a todos nos mantiene permanentemente estresados, más vale que va Claro. un poco en contra de todo esto que estamos hablando. Sí. Ahora, incluso en ese contexto, uno tiene que intentar, es imposible que el contexto no nos afecte, pero uno tiene que intentar buscar formas de resguardarse, de volver al equilibrio, de disfrutar incluso en situaciones que son complejas, Tal cual. ¿no? Porque todo eso, si no, lo acumulamos y se nos vuelve en contra. Hay Es que negativo, sí, ir buscando totalmente. la manera, sin ser como ilusos de que, ni que tiene que estar todo perfecto para que lo podamos hacer, o, no, a mí todo esto no me afecta. Sí, a todos nos afecta la No, realidad nos en la que afecta, vivimos, tanto la claro. realidad familiar, la edad de los hijos, Todo. lo Sí, económico, tal cual, todo lo que vivimos, las relaciones de pareja, Todo. las amistades, la vida familiar, cuando la vida familiar, tanto de manera positiva como de manera negativa. Igual hay un punto que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con los hábitos, que lo hemos hablado en alguna oportunidad, y me parece que es en algo que hoy se está trabajando mucho, ¿no? Que por ahí años atrás no se lo mencionaba o no se lo tenía en cuenta. Y a mí me parece que tiene que ver con el agradecimiento. Yo siempre digo, cuando uno es agradecido de la vida, puede entender lo que tiene. Si no, te quedás siempre en lo que no tenés. Sí, obvio, siempre En escarbando ese, eso. en ese deseo eterno
sin poder disfrutar lo que tenés. Yo me parece que uno tiene cosas en la vida para poder pero un poquito de disfrutar. plata también está bueno. No, seguramente. Yo no digo que Bueno, no. y la plata da acceso a un montón de cosas y No, yo, a yo en tranquilidades, este esas contexto cosas. corté un montón de actividades que me hacían bien que no las estoy haciendo, por ejemplo. Yo- Pero pienso que también es mucho en esto, ya sea a través del agradecimiento o de la manera que cada uno encuentre, de cómo uno puede ver su realidad desde un punto de vista positivo. Claro. Como incluso en situaciones que por ahí no son óptimas, que tienen un montón de dificultades, pueden decir, bueno, pero tengo esto de positivo, me puedo agarrar de aquello, hago esto que me gusta, y bueno, y eso, lo que uno se dice a uno mismo, la historia que uno se hace en una cabeza, Claro. impacta enormemente en el bienestar. Pero sin lugar a dudas eso, Si yo, ponele, no me estoy pudiendo hacer estas actividades que me hacen bien y me estoy diciendo todo el tiempo, bueno, pero ahora no puedo estar bien porque no puedo hacer esta actividad, porque no la puedo pagar, bla, bla, bla. Bueno, es una historia. Así digo, bueno, en este momento las tengo que cortar. Ya Tal veré cual, cuándo las puedo tal retomar, cual. pero mientras tanto puedo bailar en la cocina de mi casa Obvio. sin ningún problema. Obvio. Sin que nadie me diga ser que no. feliz con poco. Mira, hay una frase que dice, no podemos evitar el dolor, pero sí el sufrimiento. Ahí está. Sí, tampoco el 100% del sufrimiento, No, pero Eugenia, pero sí regocijarnos en esto, lo que- en lo esto malo, de en lo malo, reencuadrar lo que a uno le pasa y Sí, tratar de obvio. ponerlo un poco a favor de uno, ¿no? Tal cual, la resiliencia. Sí. Anita, gracias, como siempre. Un Gracias, placer. gracias, Mariela, Eugenia, No, un hasta el placer. lunes. El lunes que viene, último lunes. Sí, ¿eh? sí. ¿Vas a hacer el desafío de la escalera el Yo no último estoy. lunes? Bueno, la excusa perfecta. Ella nunca cumple. No vengo el lunes. Y bueno, yo ya me pedí el día, chicas. Ella discúlpenme. nunca cumple. No digas pavada, que cumplo siempre. Anita, gracias. Bueno, yo hasta, si me lleva años que hagamos el desafío de Lo la escalera, hacemos. voy a estar acá. Lo vamos a seguir haciendo. Lo haremos en marzo. Lo haremos Sí, en 2025, obvio. 26, 27, cuando se logre. Yo cada día que me voy de acá subo y bajo la Sí, escalera me 3 consta, veces. Yo te me voy a decir consta. una cosa, si hay algo que nos sobra, es tiempo. Toma pavón. Vamos. Nos vamos. Nos reencontramos mañana, martes, a partir de las 9 de la mañana, como todos los días, como cada día por la radio pública. Chau.